If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, estamos de fin de semana. Y es muy importante para todos nosotros poder hoy poner en contacto, en comunión con todos los amigos de Caracol Radio acá en Bogotá, en Colombia y en el mundo, con uno de los personajes más importantes que tiene el ambientalismo, la cultura del medio ambiente, el saber, el conocimiento en Colombia. Es sin duda el profesor Julio Carrizosa Umaña. El profesor Julio Carrizosa pues nos acompaña hoy. Desde ya quiero decirle que es un honor que esté aquí en los estudios de Caracol Radio, porque es el reconocido ambientalista colombiano, académico, cofundador del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, institución de la que es profesor emérito, además de un prolífico autor con sus 60 años de trayectoria en diversos ámbitos de la gestión ambiental, con un enfoque humanista, porque allí es donde radica la virtud y el talento del profesor Julio Carrizosa y todo lo que nos ha enseñado, lo que nos ha dejado, y en este caso, una producción, un libro, Afrontar la Totalidad, es el título, Afrontar la Totalidad, Fundamentos para un Ambientalismo Complejo. Profesor, me siento honrado de que usted esté aquí en Caracol Radio y quiero inicialmente saludarlo y darles las gracias por estar acompañándonos y estar en contacto con los oyentes en los momentos actuales de la humanidad, de una crisis climática, en los momentos actuales de Colombia y de la región con un fenómeno del Niño, en los momentos actuales donde estamos debatiendo eventuales crisis energéticas por cuenta del manejo que le estamos dando a nuestros recursos, al agua, en momentos actuales donde a veces los humedales los vemos como estorbo y no vemos y sentimos que son complejos que nos prestan unos servicios ecosistémicos tremendos, en momentos actuales donde los incendios forestales nos están quemando los páramos, donde especies están en vías de extinción, donde la Amazonía, el pulmón del planeta, pues también se ha visto afectada por múltiples procesos, inclusive agroproductivos. En fin, es un amplio panorama, pero es un honor saludarlo, profesor Julio Carrizosa. Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Le agradezco mucho la invitación. Con sus palabras me han hecho recordar la gravedad de lo que estamos presenciando y me hacen recordar todo lo que hemos hecho para tratar de evitar esos problemas. Pensar en por qué no los hemos evitado. Yo creo que es una de las preguntas que debemos tratar de responder. Usted es un gran humanista, profesor, en un ámbito, en un espacio donde claramente se ha trabajado a nivel de investigación, de conocimiento científico, de transferencia de información a las regiones, donde pues tristemente a veces decisiones que se toman desde las ciudades pues no tienen en consideración lo que está pasando en aquellas regiones. Pero profesor Julio Carrizosa, leyendo, revisando, Afrontar la Totalidad, Fundamentos para un Ambientalismo Complejo, sin duda usted nos deja ahí un planteamiento supremamente valioso, y es que esto no se soluciona solo, esto es muy transversal, es multidisciplinario. ¿Cómo comenzó la estructuración de este libro y el fundamento del mismo? Yo pienso que el libro, que lo empecé a escribir siendo profesor en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, se fundamentó mucho en lo que había sido mis intentos de gestión ambiental en los años anteriores. A mí me educaron dentro de la teoría del desarrollo económico. Esos fueron los principales modelos que yo aprendí, primero como ingeniero civil en la Universidad Nacional y luego estudiando economía en los Andes y estudiando administración pública en Harvard. Pero después, cuando
me nombraron director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, me puse en contacto con varias personas que ya en esos años, en la década de 1960, estaban tratando de poner el tema ambiental dentro de Colombia en un nivel alto, sobre todo con el padre Enrique Pérez Arbeláez, que era el asesor de la dirección del Instituto Geográfico. El padre Enrique Pérez Arbeláez era uno de los primeros ambientalistas de América Latina. El padre había estudiado botánica, se había graduado en botánica en Alemania. Y todos los argumentos que escribía el padre en sus crónicas, tenía unas columnas en El Tiempo, creo. Entonces, en sus columnas él ya planteó problemas como los que se están viendo hoy día. Recuerdo que él cuando lo invitaron a visitar una finca muy grande en el Caquetá, ya dijo que esa finca estaba modificando el clima de Colombia, porque había deforestado el Caquetá. Estamos hablando de hace 80 años. Estamos hablando como de, eso lo dijo el padre Pérez Arbeláez como en 1953, 54, una cosa así. Cuando nadie estaba hablando de eso. Para nada. Yo recuerdo a mis tíos de los 80, los hippies, que empezaban a hablar del ambientalismo, de conservar los recursos naturales, y de ahí me quedó sembrada la semilla de abrazar árboles, de caminar descalzos, de comunas para hacer granjas que no impactaran el entorno, el agua, y sin duda, profesor, pues ese tema venía siendo, pero como muy marginal, ¿no? Hoy recuerdo a mis tíos hippies con su mochila cruzada y digo, hey, ellos estaban cantando también la alerta, la emergencia o la necesidad de cambiar un poco desde lo político, los modelos productivos, comillas, hay que decirlo, la derecha y su pretensión, la izquierda y su pretensión, por un lado la productividad del dinero, por otro lado la revolución. En fin, una temática que usted nos aterriza en este libro, Afrontar la Totalidad, Fundamentos para un Ambientalismo Complejo. Sí, desde entonces ya en Colombia naturalmente se estaba conformando lo que se llamó el Frente Nacional. Yo había sido ya testigo de todo lo que había sucedido en el país entre la derecha y la izquierda, el resurgimiento de la violencia en el campo en los años 40, que me había estremecido muchísimo porque yo alcancé a gozar de un país pacífico. Claro. No mucho tiempo, porque el 9 de abril yo ya tenía 13 años. Pero me di cuenta del cambio. Claro. Me di cuenta del cambio y desde entonces el cambio me ha estado preocupando tremendamente, profundamente. Entonces, cuando empecé a oír hablar al padre Enrique Arbeláez de lo que en ese momento no se habla de ambientalismo, sino de ecología. Uh-huh. Cuando lo empecé a oír hablar, me di cuenta de la importancia que tenía esas variables que los economistas y los políticos desprecian, las variables que se refieren a lo no humano, las variables en las cuales era especialista el padre Enrique Pérez. Y naturalmente en un ambiente como el Instituto Geográfico, donde se estaban haciendo los primeros mapas del país, el acceso a lo humano no era fácil, porque la mayoría de los que estábamos trabajando en el geográfico éramos ingenieros. Técnicos. Éramos técnicos. Y técnicos que habían sido educados también dentro del desarrollismo. Entonces, las palabras del padre Pérez Arbeláez eran como alguien que estaba pensando diferentemente. Y eso me llamó mucho la atención. Afortunadamente a mí me han educado en un colegio en donde ya había estudios ambientales desde los años 40. ¿Qué colegio, profesor? El Gimnasio Moderno. ¿Dónde se fundó Santa Fe? Sí,
donde se fundó el Santa Fe, claro. Aunque yo soy de Millonarios, me doy cuenta de la Mi importancia. hermano menor también es de Millonarios. En ese colegio, que fue creado por Agustín Neto Caballero y por los Samper y por los Vargas, Sí. los Rueda Vargas. En ese colegio ya se habían introducido muchas teorías muy modernas para ese momento acerca de lo que era lo ambiental. Y dentro de esas teorías había la necesidad de unos cursos para los alumnos más jóvenes. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Que entramos con 7 años de edad, 8 años, que era un curso que se llamaba observación y otro curso que se llamaba asociación. Esos cursos le enseñaban a uno a mirar, a ver. Un reconocimiento. Sí, Claro. a ver. Y en el curso de asociación nos llevaban a mirar en el Congreso las discusiones Qué bueno. a los 7 años de edad. Pero interesante para la época los congresistas que habían la dialéctica, la temática. Hoy en día, bueno, ha cambiado Sí. radicalmente. Yo me acuerdo los discursos de los grandes conservadores y liberales que se enfrentaban. Y con en ese unos momento. argumentos expuestos y vibrato, Sí. había de todo. Eran unos discursos sensacionales, pero poco a poco esos discursos se fueron volviendo violentos hasta que llegó el momento en que mataron a uno de los representantes que había sacado una pistola. Fue una cosa sumamente tremenda. Yo tenía en ese momento ya 14 o 15 años y ya me di cuenta de la gravedad del asunto. Entonces ya en el geográfico, pues ya había tenido ya la experiencia de ese cambio en Colombia, y había tenido la oportunidad de oír al padre Enrique Pérez Arbeláez. Entonces en ese momento fue cuando empezó a llegar a Colombia las ideas sobre lo ambiente a nivel de las Naciones Unidas. Y había una persona que dirigía la Fundación Ford en Colombia, que estaba graduada en etología, no en ecología, sino en etología, o sea, el comportamiento de los animales. Entender el comportamiento de los animales. Sí. Es tanto como cuando mueven las orejitas para atrás, cuando mueven la cola con intensidad. Sí, comprender las señales a través de las cuales ellos se comunican o expresan su estado. Exacto. Ajá, los etólogos. Con esa persona, por curiosidades, y con el padre, con el doctor Ernesto Gull, el papá de Ernesto Gull Nanetti, que era un geógrafo alemán que introdujo la geografía física en Colombia. Con ellos nos fuimos alguna vez a subir el cerro, a los cerros de Bogotá. Sí. A mí como niño me habían enseñado a subir el cerro. Y subiendo el cerro fue que entonces esa persona nos dijo, ¿y por qué en el Instituto Geográfico no se habla de ambiente? Entonces yo le dije, pues podríamos empezar a hablar de ambiente, porque ya estamos hablando de ecología, le dije. Y entonces de ahí surgió la idea de formar unos grupos
de personas interesadas ya en el tema ambiental, eso era en los años a fines de los 60, para hablar de ambiente. Y a ese grupo llegaron personas que venían desde el urbanismo, personas que venían desde la veterinaria, personas que venían desde el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Y empezamos a tratar de generar interés por el ambiente en Colombia, y alguien lanzó la idea de que hiciéramos una exposición. Y empezamos a hacer una exposición, se hizo una exposición sobre la erosión en Colombia. Luego lo plantearon los urbanistas la necesidad de hacer una exposición sobre urbanismo y ecología. Buenísimo. Que yo creo que fue la primera en América Latina que se hizo. Buenísimo. Y ahí ya había surgido en el INDERENA una discusión muy profunda entre conservacionistas y desarrollistas. El INDERENA fue la institución que fue creada por Carlos Lleras Restrepo para manejar los recursos naturales renovables, para desarrollar los recursos naturales renovables, todo dentro de la teoría del desarrollo económico. Sí. Pero afortunadamente en ese instituto llegaron también conservacionistas. Claro, ya había como un equilibrio y un debate. Y hubo más que debate, unas peleas tremendas. Parece que se peleaban en los corredores del INDERENA. Claro, los desarrollistas versus los conservacionistas. Y era porque en ese momento el plan de desarrollo eran las 4 estrategias del plan de desarrollo de Misael Pastrana. Y una de las estrategias era aumentar en lo posible las exportaciones de Colombia. Agrícolas fundamentalmente. De todo lo que se pudiera. Inclusive de pieles de animales silvestres. Hay mi querido caimán llanero que está hoy, pero pasándola muy mal porque en 50 años casi que se arrasó con esa especie. Justamente para exportar las pieles. Por eso. Y esa fue la discusión principal. Claro, total. ¿Por qué? Porque se estaba acabando el caimán. No. Porque estaban exportando primates vivos. Sí. Y naturalmente los desarrollistas decían porque necesitamos dólares. Claro, dinero. Y los conservacionistas decían, es que ustedes están contrabandeando. Y la verdad, sí, porque estaba ahí ese pulso entre esa ambición económica, llamémosla, que es válida, comillas, y la conservación. Pero el precio de la conservación no se cuantifica en moneda, en dólares, sino en servicios ecosistémicos. O sea, eso ha ido evolucionando. ¿Cómo lo ha visto con el pasar de los años, de las décadas, profesor Julio Carrizosa? ¿Cómo se ha visto? Mira, en ese momento, en los años 60, los que estábamos preocupados por el ambiente no éramos muchos en Colombia. Cierto. A pesar de esos precursores como Enrique Pérez Arrebilasi, como Bull, no había muchos. Pero afortunadamente sí había en ese momento, que fue el principio del Frente Nacional. Había mucha gente pensando que el futuro del país no se resolvía solamente desde lo económico, no solamente desde lo político, sino también que había que meter otro tipo de disciplinas. A mí me pasaron del Instituto Geográfico al INDERENA para tratar de aplacar la pelea entre conservacionistas y desarrollistas. Buscar un equilibrio, un diálogo. Sí, de buscar que no se, por lo menos que no se pegaran. Ahí en los corredores. Y ahí fue donde entonces empezó a tratar de meter al INDERENA a personas que no trataban el tema del INDERENA, pero que sí, yo sabía
que eran buenos sociólogos, que eran buenos economistas, que eran buenos antropólogos. Sí. Y afortunadamente yo conocí en ese momento a Augusto Ángel, que era un filósofo muy importante. Okay. Estaba trabajando en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lo habían despedido de la universidad por una pelea que hubo allá. y yo lo nombré asesor social del Geográfico. Uh-huh. Entonces Augusto empezó a meter la filosofía dentro Claro. del Inderena. Claro. Dentro del Inderena. Y así empezó a calmarse los ánimos, al meter sociología, al meter filosofía dentro de las discusiones entre conservacionistas y desarrollistas. Las discusiones se fueron calmando y nos fuimos respetando poco a poco unos a otros. Uh-huh. Entonces eso, en ese momento, en esa primera reunión sobre ecología y urbanismo, un abogado muy importante de la época propuso que se hiciera un código de recursos naturales. Buena alternativa. En la final de esa reunión. Claro. Y entonces el ministro de Agricultura de ese momento en el gobierno de Misael Pastrana le gustó la idea. Y afortunadamente ya le había pedido a Margarita Marino de Botero que fuera la asesora social del Inderena. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Encargada de Relaciones Públicas. Y ella logró que todo el mundo se fuera interesando por hacer el código y logramos hacer el código en 1 año. Qué bien. 1 año para gestar ese código. Sí. No, una maravilla. Es el profesor Julio Carrizosa Umaña. Es sin duda la gran figura del ambientalismo en Colombia. Está aquí con nosotros en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Está presentándonos, está compartiéndonos la más reciente producción, su libro Afrontar la Totalidad, Fundamentos para un Ambientalismo Complejo. Y todo esto justamente a puertas de lo que será Colombia, sede de la COP de Biodiversidad. Todo esto también luego de la COP, que nos han puesto otras metas para ver cómo frenamos las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto en el contexto de lo que pasa en nuestro continente, con extremos cada vez más agudos de lluvias o de temporadas secas, los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad, de flora, de fauna. Una pausa, ya regresamos con nuestro gran invitado hoy, el profesor Julio Carrizosa Umaña. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, el libro, la recomendación, Afrontar la Totalidad, Fundamentos para un Ambientalismo Complejo. Qué buena descripción, qué buen traslado que nos ha hecho a los años 50, 60, 70, el ambientalismo gestándose, ¿no? Así como cuando uno ve la evolución del hombre, pues así ha sido la evolución de este ambientalismo en Colombia, en la región, sus protagonistas, el profesor Julio Carrizosa Umaña, quien está justamente aquí con nosotros. Y profesor, todo lo que usted nos ha comentado, pues usted lo aterriza también de una manera muy clara con escenarios, ¿no? ¿Por qué la política, por qué la economía no han logrado éxito frente a la crisis planetaria que estamos viviendo?
Pues yo empecé a escribir los textos de este libro ya siendo profesor en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Y siendo profesor ahí, tuve tiempo de reflexionar sobre lo que había sucedido desde que salió el código, que fue un periodo en donde también la economía y la política lograron llegar a unos niveles tecnológicos muy altos, muy internacionales. Y esa reflexión me llevó, bueno, pues si se hizo aquí el primer código que hubo en el mundo sobre ambiente, ¿por qué no hemos logrado resolver los problemas? Claro. Eso ya era en los años 90, cuando entré a la Universidad Nacional. Y esa reflexión que ya se había producido un poco durante la elaboración del código, porque fue entonces cuando logramos que en la definición de ambiente que trae el código se incluyeran las condiciones de vida humana, tanto en las ciudades como en el campo, lo cual fue un cambio fundamental, porque fue ya introducir dentro del ambiente lo humano. Ya en esas discusiones yo me había dado cuenta de la complejidad del problema. Y ya en la Universidad Nacional, en el IDEA, rodeado por todos los fundadores de la IDEA que habían provenido de varias facultades, ahí había sociólogos, había arquitectos, había filósofos, había ingenieros, había biólogos, naturalmente. Entre esas discusiones me di cuenta que cada uno de nosotros tenía una versión diferente de lo que era ambiente. Pero que había algunos puntos en que coincidíamos. Coincidíamos todos, por ejemplo, en respetar lo no humano. O sea, en respetarlo tanto la flora y la fauna como lo geológico. Y ese respeto también coincidía con lo humano, porque todos nos dábamos cuenta que nosotros éramos humanos, pero respetábamos lo no humano. Exacto. Pero lo veíamos entonces la realidad en unas formas muy diferentes entre los ingenieros, los biólogos, los geólogos que llegamos al Instituto de Estudios Ambientales, a la IDEA. Había muy diferentes versiones de por qué nos preocupábamos por lo ambiental. Y empezamos a conformar entonces la posibilidad de hacer una maestría en el tema de desarrollo y ambiente. Qué bien. A donde inmediatamente llegaron estudiantes interesados y profesores también interesados, cada uno tratando de hacer una cátedra desde su visión del asunto. Claro. Y logramos hacer un programa de estudios en donde se exponían las diferentes versiones, que corresponden muy bien también a diferentes versiones del ambientalismo hoy en Colombia. Sí. Porque ya en ese momento se empezó a hablar de desarrollo sostenible y había personas que eran especialistas en desarrollo sostenibles y había biólogos que simplemente se referían al ecologismo profundo y empezaban ya a hablarse de la ecología urbana. Ecología urbana que la vivimos reciente con pandemia, ¿no? Donde llegaban las aves migratorias al balcón del apartamento, donde veíamos inclusive muy cerca zorroperros en Medellín, reportaban por acá cerca tigrillos lanudos. Parece que hasta un venado. Hasta un venado le dio por bajar ahí. Y y la hemos tenido siempre, profesor Julio Carrizosa. Y sobre todo, pongo como ejemplo Bogotá, vivir cerca de un humedal es una maravilla.
Ese complejo ecológico, vivir cerca aquí de los cerros orientales, es increíble con todas las Quebrada la Vieja, Delicias, bueno, en fin, todos los riachuelos que bajan, la riqueza hídrica subterránea, que será el debate de aquí a unos cuantos años, esa riqueza de agua que tiene Bogotá. Profe, sin duda, esas observaciones y ese entendimiento lo comenzaron ustedes a aterrizar y a seguir sentando las bases de lo que es hoy el ambientalismo. Sí, sí, sí. Yo he insistido en que todos los ambientalistas tenemos algo en común y que deberíamos ligarnos más que los que hablan de desarrollo sostenible, los que hablan de la ecología profunda, los que se preocupan por cambio climático, los que se preocupan por la desaparición de las especies, los que se preocupan por la energía limpia. Todos tenemos algo en común y que si trabajamos juntos podríamos alcanzar mucho más. Claro. Y esa es una de las bases del libro de afrontar la totalidad. Porque yo creo que tenemos que partir de que el ambiente es todo lo que nos rodea. Sobre lo cual hay discusiones, naturalmente, porque no, el ambiente es lo no humano, otros dicen no, el ambiente es todo. Yo insisto en que el ambiente sí es todo lo que rodea a cada cual, el ambiente de cada cual es todo lo que rodea a cada cual. Pero naturalmente en eso uno se enfrenta a reconocer que eso no es fácil. Si uno se enfrenta a esa totalidad, eso no es fácil. Es verdad. Y ahí fue que surgió dentro de la idea la necesidad de considerar lo que ya se estaba llamando en ese momento el pensamiento complejo, que es el reconocimiento de la complejidad de la realidad, el reconocer que dentro de la realidad funciona, porque hay multitud de entidades que se relacionan las unas a las otras por medio de flujos que también varían muchísimo. Y el darse cuenta sobre todo de que cada uno de los humanos tenemos un cerebro que es extraordinariamente complejo. De eso yo no me he dado cuenta hasta que empecé a leer los textos de los neurólogos que empezaron a describir más detalladamente el cerebro hace unos 30 años. Ginás, todos ellos. Descubrir la cantidad de neuronas, los miles de millones de neuronas que tienen. Sí, eso es muy interesante lo que se ha venido descubriendo. Por ejemplo, los cambios en las relaciones entre las neuronas del cerebro a lo largo de los años. Como algunos insisten que a los 7 años, 8 años, todas las relaciones entre las neuronas de los cerebros de los niños están intactas y luego empiezan a modificarse. Y que inclusive en la adolescencia es cuando existen menos relaciones en las neuronas. ¿Qué va? Ese es un buen dato. Y el momento de mayor turbulencia de la adolescencia. O sea, se relaciona. Ya sabemos cuáles son las que existen en ese momento. Y después dentro del pensamiento complejo, sobre todo dentro de los textos de Edgar Morin, se ve claramente cómo en todo lo que pasa de ahí en adelante han influido lo que Edgar Morin llama los dogmatismos simplificadores, los que tratan de reducir la realidad a una sola disciplina o a 2 disciplinas. Simplificarla. Los que tratan de disyuntir, o sea, de hablar de buenos y malos, de negros y blancos. Exacto, claros y oscuros. Claros y oscuros.
Inclusive, dice Morán, atreviéndose muchísimo, los que abstraen, que somos todos. Sí. Salimos, sí, exacto. Tal cual. Estamos todos, pero todos los humanos tratamos de abstraer la realidad y en esas abstracciones ponemos a un lado unas variables. Entonces todo eso, Morán insiste en que todo eso simplifica la realidad y que vivimos dentro de lo que llama el paradigma de la simplicidad. El paradigma de la simplicidad. Wow. Wow, nos está poniendo a pensar demasiado hoy el profesor Julio Carrizosa Umaña. Profesor, varias preguntas. ¿Es posible la descarbonización de la economía a nivel global? No es fácil. No es fácil, pero debe hacerse lo imposible por lograr lo posible. Okay. Porque sí es posible, yo creo que sí es posible, pero es dificilísimo. En países como Colombia, en donde dependemos del petróleo y del carbón, tener los dólares suficientes para comprar medicinas. Y ojo, para mover la economía la movemos en camión, ni siquiera la movemos en tren o en barco, en camión, a punta de diésel. Aquí el tren no ha funcionado porque las tres cordilleras son dificilísimas. Es complejo, sí, exacto. A pesar de que en los 70 los italianos estuvieron por acá y nos hicieron y nos dejaron varios túneles, ¿no? Sobre todo viales. Sí, pero no, y eso fue extraordinario, pero eran unos trenes muy lentos. Sí, exacto. Porque, de aquí a Buenaventura ya lo que llega con caducidad. Porque las trochas eran muy delgadas, muy estrechas. Sí, sí. La misma geografía ha sido un obstáculo. Una belleza, pero un obstáculo. Otra pregunta. En momentos de transición energética, profesor Julio Carrizosa, pues más del 70% de la generación eléctrica del país es a partir del agua, es hidráulica, es limpia, llamémoslo así. Tenemos nuestro componente de las termoeléctricas y un componente creciente, incipiente de eólica, fotovoltaica. Esa transición energética, ¿cómo debe ser? A la carrera, pensada. Allí nos lleva a una cosa. Conservemos nuestras fuentes hídricas porque a partir de allí tenemos el 70% de nuestra energía. Sí, eso hay que adelantarlo lo más rápidamente posible. Porque inclusive la producción de energía a base de los depósitos de agua artificiales causa problemas. Sí. Causa problemas. Muchos de los estudios de impacto ambiental que se hicieron en esa época se hicieron alrededor de las hidroeléctricas, tratando de ver qué problemas se iban a causar concentrando el agua de los ríos, etcétera, y obstruyendo el tránsito de los peces, etcétera. Todo eso tiene problemas ambientales. Pero necesitamos energía, sin duda. Necesitamos enormes cantidades de energía para satisfacer nuestro ánimo de estar cómodos, sobre todo, pero también para satisfacer nuestra hambre, nuestra necesidad de alimentos. Movilidad. Sí, sobre todo en Colombia. Es que esas tres cordilleras que dicen que son nuestra riqueza son nuestro gran problema. Exacto, nuestra gran barrera también. Sin duda. Sí, eso es verdad. Profesor Julio Carrizosa Umaña, quiero preguntarle, ¿por qué usted invitaría hoy a un colombiano? Y yo hablo de los jóvenes de 5 a 95 años. De 5 a 95, jóvenes de 5 a 95, a que lean este libro, Afrontar la totalidad, fundamentos para un ambientalismo complejo. Porque es un libro para todos, sin duda. Pero ¿por qué usted los invitaría a ello en esa problemática planetaria que hemos conversado hoy? Bueno, es un libro que está escrito para los estudiantes de la maestría de desarrollo de ambiente. Pero he tratado de escribirlo en la forma más leíble posible. No es fácil. Pero pienso que sí, dentro de las ideas del libro, hay muchas que sí
moverse lo más posible. Activarnos. Sí. Ujú. Ahí, por ejemplo, hablo de la necesidad de mirar las cosas amplia y profundamente. Y me preguntarán, ¿por qué amplia y profundamente? Si hay unos que son sintetizadores y otros Sí. que son analizadores. Y digo, no, es que uno debe tener un cerebro capaz de analizar y de simplificar. Si no, no entiende la realidad. Hablo también de la necesidad de ver interrelaciones, que eso es fundamental para todos los ambientalistas, en realidad. Todos los ambientalistas, al reivindicar la necesidad de ver las variables que conforman el planeta, vemos interrelaciones entre ellos y nosotros. Pero no es fácil ver interrelaciones y hay gente que se niega a ver interrelaciones. Yo tengo una apuesta por la coexistencia, que algún día entendamos que debemos coexistir, no le dé pena abrazar un árbol, no le dé pena respetar un ecosistema, trabajar por la restauración, entender que somos lo mismo, no somos Exacto. diferentes, ojo. Ahí acabas de decir una palabra importantísima, que es respeto. Ahí hablo varias veces de la necesidad de respetar lo otro, respetar la otredad, que no es nada fácil. Nada fácil, porque la mayoría de nuestras guerras y nuestras disputas y nuestras contiendas son... Todavía estamos tratando de buscar la paz. Usted la vivió. Sí, eso es lo que me tiene más preocupado en este momento. Yo viví 8 años de paz y 80 de guerra. Pero apenas tiene 80 y va a cumplir 89 años, profesor Julio. Sí. Y véalo acá, activo, conectando con los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol. Y debo decirle que es un honor. O sea, es un honor que a través de los micrófonos este mensaje llegue, y será más importante aún que puedan justamente leer este libro, Afrontar la Totalidad, Fundamentos para un Ambientalismo Complejo, de la Universidad Nacional de Colombia, del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, y de esa labor, de ese pensamiento, de esa reflexión, profesor Julio Carrizosa, que usted ha tenido sobre justamente lo que es la existencia, respetar lo no humano. Coincidimos muchísimo allí, he aprendido mucho de usted hoy, y también saber lo que está en juego, ¿no? Que es la vida. Y ojo, es la vida humana, es la vida de las especies. El planeta se reinventará, pero o actuamos ya o chao pescado. Profesor Julio, ¿cómo se sintió? Pues estoy muy agradecido por la invitación y quisiera sobre todo invitar a quienes me oyen a que reconozcan la complejidad de la realidad, a que se alejen de las simplificaciones de la economía y de la política, a que piensan que pueden ser felices aún sin ser ricos, aún sin ser poderosos, si piensan en lo ético, si piensan en lo estético, si piensan en lo cognitivo. Y pienso que esa es nuestra solución como colombianos. Yo no creo que logremos ser jamás un país riquísimo. Y estoy seguro de que no debemos ser poderosos. Y naturalmente el poder es parte de nuestra personalidad, pero no debemos ser todopoderosos. Y en eso me opongo entonces a los extremismos de la izquierda y a los extremismos de la derecha. Pienso que el ambientalismo es algo de centro. Convergente. Es convergente. Es pensar que la cooperación es mucho mejor que la competencia, lo cual es difícil meter en estos días como idea. Pero la competencia es generadora de muchísimos problemas, mientras que la colaboración es generadora de muchísimas bellezas y muchísimas comodidades. Entonces seamos más cooperadores que competentes. Qué bueno.
Qué buena conclusión. El título, Afrontar la totalidad, fundamentos para un ambientalismo complejo. El autor, el profesor Julio Carrizosa Umaña, reconocido ambientalista colombiano, académico y cofundador del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, institución de la que es profesor emérito, además de esa producción amplísima de 60 años de trayectoria, pensando, enseñándonos a pensar, analizando, entendiendo el entorno, llevándonos a reflexiones como las que han escuchado hoy en este maravilloso diálogo. Y próximamente, 89 años, desde ya feliz cumpleaños, profesor Julio Carrizosa. Gracias por haber estado acá en el estudio de Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y lo más importante, gracias por haber llevado su mensaje hoy a los hogares, porque es un mensaje sobre el cual debemos seguir trabajando, colaborando, cooperando, compitiendo. Profesor Julio Carrizosa Umaña, muchas gracias por estar aquí. Muy agradecido por la invitación. Haces parte de Planeta Caracol.